Hace 2 semanas atrás me tocó estar en este mismo lugar, en este mismo punto. Y yo les contaba y estuvimos hablando acerca un poquito del amor. Y señal de que todavía tengo mucho para mejorar como predicador es que los tuve como 40 minutos ahí sentados, escuchándome, y en ningún momento mencioné el nombre de la prédica, que el nombre era modo avión, cuando el amor se nos vuelve la apatía en definitiva. Iba un poquito por ahí, y hoy no es que sea una segunda parte de eso, pero sí Dios me movía desde aquel entonces a ver algunas cuestiones acerca de cómo Dios nos ama y cómo Dios nos busca. Porque si alguien viene y me dice, Daniel, a mí Dios no me ama, está en un error, permítanmelo decirlo desde ya. Y si alguien viene y me dice, Daniel, a mí Dios nunca me buscó, ¿saben qué? Está en otro error. Porque no tengas ninguna duda que Dios te ama y Dios te busca. Y vamos a centrarnos un poquito en esto último, porque el Dios te busca, si nos vamos a la Biblia y nos ponemos a analizarlo, hay muchísimas formas distintas acerca de cómo Dios nos termina buscando y cómo Dios nos termina alcanzando y encontrando. En ese sentido, y hoy no quiero cometer el mismo error que la última vez. ¿Cuál fue el error de la última vez? No les mencioné el título, y esta vez sí les quiero decir, el título va a estar basado en Quédate y corre. Es algo muy raro, y seguramente capaz que alguno se puede estar acordando de un juego de cuando éramos niños. Yo vuelvo con las referencias de nuevo, ¿no? Capaz que alguno no lo jugó, pero sí seguramente lo vio en una serie que se hizo muy famosa, que nacía en Corea. Que había un juego, en la serie no era juego y no es un buen ejemplo, pero que arrancaba diciendo, jugaremos, muévete luz verde. Algunos lo entendieron, los jóvenes, no los culpo a los más adultos. Yo cuando era chico jugábamos la versión criolla, era el semáforo. Luz verde, corren. Luz amarilla, nos movíamos más despacio, aunque algunos también corríamos. Y en rojo nos teníamos que quedar congelados. Entonces había un juez que nos decía si habíamos perdido o no. ¿Soy el único que jugó eso? Qué mal que estoy. Es más, yo creo que ahí arrancó la cultura del tránsito hoy en día, que vemos la luz amarilla en el semáforo y aceleramos. Por las dudas, no sea cosa que si vamos a chocar bien, decimos. Vamos a chocar bien, fuerte y rápido. Cosa de hacer las cosas completas. Pero lo que sí es lo de hoy es que hay veces que en la vida nos va a tocar quedarnos quietos, y hay veces en la vida que nos va a tocar correr a los pies del Maestro. Si analizamos la Biblia y la vemos desde un principio en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, encontramos múltiples casos de esos, porque encontramos desde un Elías que Dios lo fue a buscar a la cueva y le dijo, ¿qué haces aquí? Y lo fue a buscar hasta donde estaba, hasta una parábola del hijo pródigo en la que el padre amoroso, figura de Dios, esperó a su hijo perdido y lo esperaba viéndolo venir desde lejos, pero esperó que el trato en su corazón termine. Si vamos un poquito a una primera etapa y un primer ejemplo de esto es el gran caso de Moisés. Es un ejemplo hermoso para esto. Moisés, desde que nació, ninguno de nosotros vamos a tener dudas de que desde que nació tenía un llamado súper importante de Dios. Los judíos hasta hoy en día a Moisés lo tienen. Moisés es Moisés, punto. No hay que ni explicarlo. Porque Moisés los libró, fue usado por Dios para librarlos de la esclavitud egipcia. Moisés, desde que nació, y el diablo lo único que busca es matar, robar y destruir, desde que nació, el diablo lo quería matar. Y les estoy haciendo un resumen de la historia como para poder contextualizarnos y pararnos bien en la situación. Mataron absolutamente a todos los niños hebreos por miedo de este nacimiento.
Imagínense en el punto tal del mundo de las tinieblas de cómo estaba manifestado y que se estaba enloqueciendo de que no querían que Moisés cumpla su propósito en su vida. Y algo que me voy a auto-spoilear es que, hermanos, nada va a poder frenar el propósito de Dios en tu vida. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y no me digas, pero eso no nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios es que tengamos vida y vida con propósito. Eso es una forma clarísima de demostrar y ejecutar el amor de Dios en nuestra vida. En aquel entonces a Moisés mataron a todos, pero no, Moisés es hermoso, Moisés tiene un propósito. Y Moisés fue criado en la familia real, en el palacio. A Moisés le llevó 40 años darse cuenta cuál era el propósito de su vida. Cuando se dio cuenta, lo quiso ejecutar y lo hizo mal. Y le llevó otros 40 años darse cuenta cuál era la correcta forma. Moisés, en 40 años que estuvo en Egipto, cuando se dio cuenta de esto, terminó cometiendo un asesinato. Viendo eso y dándose cuenta de eso, salió corriendo, huyó, creyendo que ya no servía para nada, y se escondió en el desierto. En el desierto estaba llevando una vida más de anonimato que de hijo de Dios, herramienta para salvar al pueblo elegido. Y relata la Biblia que en Éxodo, en el capítulo 3, que estaba Moisés apacentando, estaba trabajando para su suegro, y Dios lo fue a buscar. Dios puso, y todos conocemos seguramente esta historia, y si no la conocen los invito a que la lean después, en Éxodo la van a encontrar en el principio, es bien del principio de la Biblia. Es de esas cosas que todos los que hemos dicho, no, este año leo la Biblia completa, arranco en Génesis, en Éxodo seguramente se te complicó. Y ahí ya estamos más o menos en febrero. Pero Dios envió una zarza que ardía y llamó la atención de Moisés porque no se consumía. De una forma especial Dios empezó a llamar la atención de Moisés. ¿Para qué? Para hacerlo darse cuenta de que había un sentido aún en él, había un propósito y aún era útil. Cuando pasa eso, no solamente se conforma con esto Dios, sino que, al fin, como vemos ya en la pantalla, ardía la zarza en fuego, pero no se consumía, y empieza Dios y le dice, Moisés, Moisés. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí, cuando escucho que alguien dice Daniel, de donde viene el sonido giro la cabeza. El nombre de cada uno es personal, es propio. Es algo que es más, que no lo elegimos nosotros, pero nos define. Porque seguramente en todos nuestros casos, nuestros padres lo eligieron cuando nacimos. Y es algo que no lo elegimos, pero no solamente que lo hacemos propio, sino que en gran parte nos define, porque... Y no es tema de lo de hoy, no tiene nada que ver, pero qué peso que tienen los significados de los nombres en las personas. Hace poquito nos pasó con mi esposa que alguien cuando supo que se llamaba Nahara salió corriendo porque le gustó el nombre a ver qué significaba. Mujer de luz. Obviamente yo enamorado una vez más le dije. Mi elección. El orgullo galopante tenía. No, pero es algo que a todos nos llama la atención, y cuando alguien nos llama por nuestro nombre, habla de cercanía, habla de conocimiento. Porque si yo a alguien que no conozco en la calle lo quiero llamar por algo, le llamo la atención de cualquier forma menos con el nombre, porque no me pongo a inventar, a ver, este tiene cara de Pedro. ¿Pedro? Y no era Pedro. Entonces, Dios llamó a Moisés en medio de esta situación en la que estaba por su nombre. A vos y a mí hoy Dios nos está llamando por nuestro nombre. No tengas ninguna duda que Dios te conoce. Y como les decía hace 2 semanas atrás, Dios nos conoce tanto que aún en nuestro barro, Dios nos ama, Dios nos perdonó.
y Dios nos quiere dar sentido, razón y propósito. Amén. Aparte, imagínense y pongan en situación, ¿no? Moisés estuvo 40 años en la vivienda del rey y ya a esta altura llevaba otros 40 años exiliado en el desierto. Yo no me quiero imaginar la depresión galopante, perdónenme por la expresión, que ya tenía a esta altura Moisés. Humanamente pasó de la cresta de la ola a lo más bajo, a ser un simple pastor más en medio del desierto. Pero ahí es cuando se encontró con un Dios que dijo, no, acá hay un propósito que cumplir, acá hay algo que cumplir, mandemos la zarza. Aunque vos hoy estés en el lugar mayor del olvido, Dios te está mandando a buscar. Dios está yendo ahí a tu pozo depresivo y decirte, hola, estoy acá, no afuera, no en estar bien, estoy acá contigo en tu tristeza. Para juntos, de la mano, salir adelante, sí, pero hoy está contigo. Y de ahí en adelante todos conocemos la historia, no es lo de hoy. Moisés volvió a Egipto y terminó siendo la herramienta útil en las manos de Dios para liberar y cumplir la promesa por la cual por tantos años el pueblo de Dios estaba clamando y pidiendo que sean liberados. ¿Amén? ¿Quién le gusta esta historia? ¿Ya cerramos la predicación y hago el llamado? Dios, no importa dónde estés, te va a ir a buscar. Pero ¿saben qué? Yo les dije que muchas veces es, bueno, quédate quieto, pero otras veces es, no, vos tenés que ir corriendo a los pies del maestro. Adelantándome un poco a la conclusión, esto es algo que si vemos en la esencia de nuestro Señor, desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, hasta el Apocalipsis, hay algo que es muy fehaciente en la forma de trabajar de Dios. Pablo lo dijo explícitamente, y yo lo voy a decir en la versión Daniel habla hoy, a Dios no le gustan los vagos. Punto. No importa si sos Moisés y estás apacentando ovejas, no importa si sos el hijo pródigo perdido, trabajando y dándose cuenta después de haber malgastado todo, y poniendo él una acción, un pensamiento en acción, que es voy a volver a la casa de mis padres. Se dan cuenta que en cada momento, incluso si vamos al Nuevo Testamento, en el principio del ministerio de Jesús, vamos a encontrar a un Pedro, que a Pedro lo fue a buscar cuando estaba haciendo ¿qué? Trabajando. Mateo, ¿qué era? ¿Un vago en la esquina o era un cobrador de impuestos? Trabajaba, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más me da un ejemplo? Yo les puedo decir, yo Daniel me di cuenta de las cosas que Dios me ha llamado a hacer en la iglesia haciendo. Y acá hay testigos que lo van a poder ver que yo he pasado desde tocar mal la batería, he pasado por hacer el sonido, he pasado por repartir folletos en la puerta en la iglesia, he pasado por ayudar a limpiar, por subirme a un andamio y cambiar el foco apagado, he pasado por liderar y he pasado por predicar y enseñar, todo. Y así me he dado cuenta también de cómo Dios me usa en todo, pero cómo Dios hay cosas en las que dice, bueno, esto es más lo tuyo. Porque ¿saben qué? Si a mí me ponen a limpiar, perdonen, ahora se los puede firmar, no va a quedar bien limpio. Y no es por falta de empeño, no me sale. Si me pongo a cocinar me sale mejor, así que algún día tendré que cocinar algo para compartir. Y después ahí entra el equipo, ¿no? Necesito a alguien que me ayude a limpiar. Pero no, hasta en eso con Nara nos complementamos y funcionamos lindo. Qué lindos son los planes de Dios, amén. Pero volviendo, yo les traía un poco de referencia el ejemplo del hijo pródigo, pero puntualmente también hay otro ejemplo que es hasta un poco más lindo, porque todo esto trajo también salvación, pero no un arrepentimiento de alguien que volvía, sino salvación desde el momento cero.
La Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, relata la historia de una mujer que sufría un flujo de sangre, que por más de 12 años había gastado todo, había buscado segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, todas las opiniones y nadie le había podido dar una solución a su enfermedad que ya le había llevado a estar completamente desahuciado. Ya estaba que dijo, si encuentro al maestro, a ese que hablan, que dicen que hace milagros, si tan solo tocara el borde de su manto voy a ser sana. Permítame tomarme algunas atribuciones y hacerles entender quizás algunos detalles que yo leyendo la historia Dios me terminó iluminando un poco y aparte dándome cuenta, poniendo en contexto de las costumbres judías, ¿no? La mujer esta con el flujo de sangre, lo que relata la Biblia es que era en la costumbre, era una persona impura que no podía tener contactos con el resto de la gente. Eso de no poder tener contacto con el resto de la gente no es simplemente, entonces está encerrada o está... Literal, era de las personas que eran descartadas de la sociedad. Al punto de que, por ejemplo, porque quizás ella de alguna forma podía disimular y esconder su situación, pero si lo encontraban, la iban a denunciar, eso llevaba su castigo. Y aparte la condena social, que no hay nada más feo que eso. Imagínense en estar rodeados de un grupo de gente, pero un grupo grande de gente, que cuando te ven y se dan cuenta que estás ahí, lo único que hacen es rechazarte, apartarte y ellos alejarse por miedo a lo que podés contagiarle. Eso a nivel mental de las personas y a nivel emocional las destruye. He visto, como les dije, en estos años que he servido en la iglesia, he pasado por distintas áreas, he visto distintas situaciones y he visto casos en los que, mismo dentro de la iglesia, los grupos de amistades se vuelven tan cerrados que llega alguien nuevo y lo hacen sentir sapo de otro pozo. Permítanme decirles que eso no es demostración del amor de Dios, todo lo contrario, y que aparte... Eso, si bien uno puede decir, hay cierto comportamiento y darle una explicación humana, eso destruye al que sufre ese apartamiento. Porque he visto personas en la iglesia que por recibir ese tipo de actitudes se terminan apartando, se terminan alejando de Dios y se terminan enfriando al punto tal de que se pierden, porque esto no es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de la salvación y la salvación eterna de nuestras almas. Entonces démonos cuenta, y volviendo un poquito a la situación, y vamos a despersonificarnos nosotros, así nos volvemos un poco más cómodos en esta conversación, cómo los judíos hacían esto con personas, con pares y con hermanos de la misma sangre, en definitiva, porque todos descendían y todos eran hijos del mismo linaje y nación escogida. Que a la mujer esta la apartaban continuamente, y ya había sido desahuciada. Y como les dije, en Marcos 5:28 dice, si tocare tan solo su manto, seré salva, seré sanada. La salvación y la sanación continuamente tiene tal relación, porque gracias a Dios yo no he pasado ninguna situación de enfermedad en la que Dios haya tenido que hacer un milagro, más allá de cosas que yo las tomo tan naturales, ¿no? Porque yo cuando era chico no podía comer naranja porque me quedaban los ojos tipo achinaditos de la alergia que me daba. Fui alérgico a la lactosa, entonces no podía tomar leche, entonces, me retracto. Dios me sanó de múltiples enfermedades. Pero la sanidad mayor y completa y total, que es a lo que yo quería traerles, es la salvación, porque de nada me sirve un cuerpo sano, completo, perfecto, si me voy a perder. De nada me sirve tener la mayor inteligencia, tener la mayor riqueza, tener el mejor trabajo. Es más,
De nada me sirve tener la familia perfecta si me voy a terminar perdiendo. Me siguen un poco en el razonamiento de la importancia que tiene la salvación, en definitiva, dentro de todo, al punto tal de la sanidad, porque la mujer lo que recibió mucho más allá de una sanidad fue la salvación. Todos conocemos, creo, la historia, y ella al hacerse espacio entre la muchedumbre tocó el manto de Jesús. Jesús se dio cuenta que salió poder de él y la mujer fue sana al instante. Pero la mayor sanidad que recibió fue la que Jesús en el capítulo 5, versículo 34 dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tremendo regalo le dio la salvación, la paz, pero el mayor de todos es que pasó de ser el descarte a ser hija del Rey de Reyes. ¿Se dan cuenta de eso, no? Hija, dejó de ser la inmunda, como decía la costumbre judía, a ser hija, del que aparte los mismos judíos que lo apretaban, lo perseguían, pasó a ser hija del que ellos querían proclamar rey. ¿Se dan cuenta el cambio, no? Y volviendo al mensaje, se dan cuenta cómo es la diferencia de un caso al otro. En uno, Moisés estaba allá y salió la zarza a encontrarlo. No fue que Dios dijo, bueno, cuando Moisés vuelva a Egipto, yo salvo al pueblo hebreo. No, fue a buscar a Moisés para cumplir el propósito. En un Moisés que igual estaba haciendo algo, pero en el otro caso tuvimos que activar la fe. Y tuvimos que dar cierto paso. Y la mujer lo tuvo que dar, y permítanme la trampa en este razonamiento. Moisés también, porque cuando vio la zarza también dio un paso. Entonces es muy difícil seguramente en nosotros encontrar, o capaz que darnos cuenta, cuándo tenemos que nosotros dar el paso y cuándo es que Dios está viniendo a nosotros. Ese es el mayor desafío en este contexto, porque a todos seguramente nos va a costar en este momento darnos cuenta si Dios nos vino a buscar o si nosotros tenemos que dar el paso. Pero ¿saben en qué situación estamos todos? En la que Dios quiere sacarnos adelante, Dios quiere darnos un propósito y Dios quiere amarnos. Yo no sé si vos estás dentro de los que hoy se están dando cuenta que como Moisés de Epa, todavía hay tiempo de que aquel sueño de mi juventud, que no era sueño mío, sino que era puesto por Dios para darme un propósito, un sentido, y aparte en eso bendecir a muchos, que yo hice un pocito y lo enterré, ese talento lo dejé ahí. Capaz que alguien se está dando cuenta que es momento de desenterrarlo, de ponerlo en práctica y empezar a accionar, y ahí Dios te puedo decir que Dios te vino a buscar y ahora tenemos que actuar. Tenemos que movernos y tenemos que hacer las cosas, no sea cosa que como el que tuvo el talento y lo enterró, llegue el momento que no estemos a tiempo y seamos descartados. Pero capaz que alguno necesita ser sano, necesita más que eso ser salvo. Y ahí déjenme tomarme el atrevimiento de decirle, hermano, es el momento que des el paso en fe y le digas, Señor, heme aquí. Acá estoy. Porque situaciones así en las que Dios viene a corregirnos, a enseñarnos y a cambiarnos hay múltiples. En la Biblia también relata en 2 de Samuel acerca de un caso que es bastante sonado y conocido, cuando David cayó en pecado y no solamente cometió adulterio, sino que asesinato. Y es otro caso un poco distinto, porque si se dan cuenta, en los dos que hablamos hasta ahora, en Moisés, él había entendido el que creía que era su propósito, lo ejecutó mal y se apartó. Él no negaba la situación. Él no estaba negando que el asesinato en definitiva que había cometido, el error que había cometido, no lo estaba negando, no lo estaba tapando.
La mujer del caso que leíamos y que comentábamos recién del libro de Marcos, ella no negaba su enfermedad. Y es más, ella estaba buscando la forma de poder ser salva y ser sana en definitiva. Pero la gran diferencia con este caso que les quiero también mencionar de David es que David estaba negando la situación en la que estaba, la estaba tapando. Al punto tal de que es cómico a veces, porque Dios envía, y en este caso aparte es como, yo les quiero agregar este paréntesis por eso mismo, porque no es que ni que Dios lo va a buscar, ni que Él va a buscar a Dios, sino que Dios envía un profeta, que es muy similar a que Dios lo vaya a buscar, a contarle una historia para que David a la larga se dé cuenta de lo malo de esa historia y que el protagonista de esa historia en la vida real era él. Los invito a que después lo lean, está en 2 Samuel 12, así no nos vamos mucho en el tiempo y cumplo con Gustavo y el reloj. No, yo digo Gustavo porque lo vi a él arreglando, pero fíjense lo lindo, ¿no? Porque todos podemos hacer todo, ¿no? Gustavo pasó al micrófono a arreglar el reloj. Y así ese ejemplo está lindo para seguirlo todos, pero David en ese entonces estaba viviendo un tiempo de silencio y autoengaño frente a la situación que necesitaba ser expuesta. Expuesta no por un tema de juicios sociales, de condena social como hablábamos de la mujer, expuesta no para que Moisés vuelva a Egipto y lo arresten como asesino, que seguramente era su temor, sino que es puesta para ser corregida, arreglada, saneada y salir adelante. Eso es lo que en nuestra vida tenemos que entender, que nosotros necesitamos exponernos y a veces hasta mostrarnos vulnerables para que de esa forma Dios pueda trabajar en nuestra herida. Dios pueda trabajar en nuestra sanidad interior que necesitamos, porque el que quiera mostrar la fachada de que la perfección, perdónenme, pero es el que está más roto por dentro. Es el más parecido a los fariseos de los tiempos de Jesús, que parecían sepulcros blanqueados. Justo ayer veíamos un capítulo de una serie en la noche con Nahara y había una escena que la mujer, la protagonista, explotaba. Y ella convencida de que en medio de su mundo que se estaba desmoronando, en medio de crisis laboral, en medio de un divorcio, problemas con la hija, problemas en el trabajo, confusiones emocionales e incluso de su posición que tenía que tomar frente a ciertos temas, en medio de todo eso ella tenía que seguir actuando de yo soy la perfecta. Y su preocupación era no mostrarse vulnerable con los otros. Que yo los entiendo, los del mundo, cuando dicen eso, porque están acostumbrados a que en el mundo nos ven vulnerables y nos quieren venir a matar. Es la ley del más fuerte. Y cuando ven a un animal, yo, no ustedes, yo, vulnerable, dicen, bueno, acá tengo una presa fácil. Y el diablo anda buscando eso. Pues ¿saben qué? Nosotros debemos mostrar nuestra vulnerabilidad en el lugar correcto, que es Dios, para que en nuestra debilidad digamos, fuerte soy. ¿Cuántos quieren hacer eso hoy? ¿Amén? Entonces, en definitiva, hermanos, hay un tiempo para todo. Eclesiastés lo dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo en esta vida, tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de ir corriendo y tiempo de estar quietos. Tiempos de esperar para que Dios siga procesando y haciendo los planes de Él en nuestra vida, a sus tiempos, a sus formas. Y tiempos para ir corriendo a apenas tocar el borde de su manto y así recibir la sanidad y la salvación. Todo tiene su tiempo y yo confío en que Dios nos va a ir mostrando a todos, porque es parte de lo que Dios quiere en nosotros. Nos va a ir haciéndonos dar cuenta de este es tiempo de cosechar y este es tiempo de sembrar.
Este es tiempo de llorar y este es tiempo de, bueno, ya no lloremos más. Porque está bien llorar, hermanos, en medio de las situaciones dolorosas. El problema es abrazarnos al llanto y a la tristeza y no querer salir de ella nunca. Hay tiempo para todo debajo del sol y el Dios de los tiempos es el que nos va a mostrar lo correcto en cada tiempo. Permítanme esto y seguir 2 minutitos más porque es uno de los grandes, yo no sé si llamarle problemas o dilemas de mi vida, a veces darme cuenta si es tiempo de una cosa o de otra y tratar de todo buscar hacerlo a tiempo. Y en este último tiempo Dios me ha enseñado mucho acerca de darme cuenta que en medio de las circunstancias Dios me enseña este es tiempo de esta cosa y este no es tiempo de la otra. Llevándolo a un ejemplo un poco más agrónomo, desde la antigüedad todos se daban cuenta cuando era tiempo de sembrar y de cosechar en función de lo que veían, no solamente en la planta, sino en el clima, y que se daban cuenta porque nosotros hoy en día abrimos el celular y sabemos que hoy es 2 de noviembre, pero en aquel entonces había gente que estudiaba el cielo y las estrellas para darse cuenta los ciclos, y eso es lo que nos ayudaba a darnos cuenta de cumplir las cosas en tiempo y forma. Dios en tu vida, día a día, te va a dar circunstancias y situaciones que van a ser la luz verde y la luz roja para moverte o para frenar. Para saber, hoy es día de pelear esta batalla y hoy es día de esta batalla decir, vamos a darle un descanso. En medio de las situaciones, Dios continuamente nos habla porque, por ejemplo, algo que a mí muchas veces me pasa es que digo, no, esto no es tiempo para encararlo. Y a pesar de que oro, lo pongo en las manos de Dios, vuelve a mi mente, vuelve Dios a decirme, bueno, pero tenés que hablar esto, decirlo así. Y cuando nosotros estamos finos con Dios y estamos en oración, si nos pasa eso, no es un espíritu malo que nos está atormentando, es Dios diciéndote, anda y habla, anda y hacelo, anda y predicale a este, anda y pedile perdón al otro. Porque esas cosas son las que Dios nos usa como luz verde, luz roja. Y no hay luz amarilla acá. Eso de correr para chocar y chocar fuerte es solamente en Uruguay. En el resto del mundo, si viene la amarilla, frena. Consejo gratis para el que vaya a manejar algún día en otro país. Pero entonces, si me acompañan, vamos a leer el Salmo 32. Y ya ahora sí para cerrar. El Salmo 32, versículo 1 dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Que te invoquen todos los fieles en momentos que puedas ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás en cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré y yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. Hermanos, Dios está cerca de los quebrantados, de los afligidos. Dios no solo nos quiere
reconstruir y sacar adelante. No quiere darnos simplemente un propósito. Dios quiere, que dice en el libro de los Salmos, que Dios quiere ser como los montes que rodean a Jerusalén, así nos quiere cuidar. Dios quiere estar continuamente rodeándote, cuidándote y estando en todo, porque los montes en Jerusalén la rodean y eso quiere decir que hay una cobertura total y el total es en todo, no es en esta área, no, porque acá el trabajo es secular, no, el trabajo entregáselo a Dios también. La vida del transporte público, si te tomas un ómnibus para moverte, también es de Dios y también hay que entregárselo a Dios. Todo debemos entregárselo a Él, porque Él quiere cuidar de nosotros, Él quiere guiarnos como acabamos de leer, y Él tengamos garantía de que no importa si sos un Moisés o si sos una mujer con el flujo de sangre, no importa si sos el hijo pródigo, no importa si sos Elías, lo que sí importa es que Dios quiere salvarte. Yendo Él o viniendo vos. Eso es lo que leímos que dice que Él quiere, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Está a disposición. Nadie me puede decir, Daniel, yo no sé si tengo que ir, si me tengo que quedar. Está a disposición tuya. Y si te sirve una simplificación porque me decís, no, Daniel, estoy abrumado, efectivamente no sé nada que hacer. Si me preguntas un consejo rápido, pero que después tendríamos que profundizar, es quédate si estás roto, porque Dios está yendo, y corre si estás listo, porque Dios te está esperando. Si podés correr, corre. Si no podés correr, quédate quieto. ¿Cuántos dicen amén? Les invito a cerrar sus ojos, porque este es un momento en el que no importa lo rodeado o no rodeado que estamos hoy por cómo quedamos sentados en la iglesia. No importa si estás escuchando la grabación de esta predicación y estás rodeado de gente o solo en tu cuarto. Lo que importa es que el Espíritu Santo de Dios está contigo ahora. Lo que importa es que el Señor lo que quiere es limpiarte, es restaurarte, es darte sentido, darte propósito. Dios lo que quiere es amarte. Sea que hoy te toque quedarte quieto o salir corriendo, Dios quiere estar presente en tu vida. Entonces no esperes que yo me ponga a orar, que yo me ponga a pedirle que Dios obre a través de su Espíritu, ni nada. Porque este es el momento en que en tus simples palabras, como te salgan, porque Dios ama al sincero de corazón. Es más, Dios te prefiere sincero y mal hablado que rebuscado y sin sentido. Entonces, en las palabras que salgan de tu boca en este momento, cerrá tus ojos y ten un momento íntimo con Dios. No importa absolutamente nada más. Lo único que importa es el Espíritu Santo de Dios que está acá. Y yo no sé si está trayendo recuerdos de situaciones que pasaste en la infancia que tienen que ser sanadas. No sé tampoco si lo que está viniendo Dios a traer a tu mente y a tu corazón es acciones que hiciste que estuvieron mal y que tenés que no solamente arrepentirte y pedirle perdón a Dios, sino que ir a buscar a la persona y pedirle perdón para restaurar y para sanar. Yo sé que el Espíritu Santo ahora está obrando y está tocando en los corazones de todos. Es tiempo de uno darse cuenta de las señales que están llegando a nuestra vida para poder interpretarlas de forma correcta, porque una señal mal interpretada nos puede llevar a la ruina. Pero las señales están hechas para, valga la redundancia, señalar, para mostrar algo y ejecutar una acción en función de eso. Y no hay ninguna señal que más temprano que tarde, pero que en algún momento no muestre a Jesucristo en nuestras vidas, hermanos.
Yo no sé si hay situaciones con un familiar, con un esposo, con tu esposo, con tu esposa, que Dios está trayendo a tu corazón. Pero no ignores estas cuestiones en este momento y ponelas en las manos de Dios. Yo no sé si es por situaciones que sufriste o que Dios te está haciendo darte cuenta que era al revés, que eras vos el que estabas mal. Y hay un tiempo para todo, pero este es un tiempo para orar. Seguí así en comunión con el Espíritu de Dios. Padre bueno, Señor Padre, bendito Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú obrando, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Señor, nos prometiste que enviarías al Consolador, Señor, a tu Espíritu Santo que estaría aquí para acompañarnos y estar con nosotros. Señor, te pido en el nombre de Jesús que en cada una de las bancas aquí ocupadas, en cada una de las personas que están escuchando esto ahora, Señor, que sea tu trato y tu ministración. Señor, como nuestro Creador que eres, nos conoces mejor que nosotros a nosotros mismos. Señor, te entregamos el dominio, el poder de todo nuestro ser, para que en esos huecos y en esas áreas de nuestra vida que necesitamos, que no solo que sean tratadas, sino que sean intervenidas quirúrgicamente, Señor, que tú obres. Padre, que sin importar quizás que el dolor que me puede generar volver a ese momento, a esa situación, Señor, que seas tú obrando con poder ahora. Señor, te entregamos por completo todo. Señor, tu amor, Señor, se demuestra de tantas formas, Señor, y muchas veces de forma complementaria. Señor, hemos entendido que a veces tenemos que nosotros ir corriendo, pero hay veces que vienes a buscarnos porque ya ni fuerzas nos quedan, Señor, y te pido que tú fortalezcas a cada uno de los que en este momento están diciendo: ¿a dónde voy a ir corriendo si no me puedo ni levantar de este pozo? ¿A dónde voy a ir si estoy en esta cueva oscura que no sé ni para dónde es la salida? Señor, trae luz en medio de esas situaciones ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, que ningún espíritu que venga del mismo infierno pueda seguir atando las vidas y los corazones, las mentes de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Satanás, te atamos, te reprendemos y te echamos fuera. Estás vencido. El mundo de las tinieblas, la muerte, resultó vencida en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesús que está en nosotros ahora nos hace libres, completamente libres, y limpia nuestros pecados. En el nombre de Jesús, trae sanidad, mi Dios, ahora. Trae sanidad, Señor. Padre, obra con poder en el nombre de Jesús. Señor, te pido por los que están, Señor, duditativos de para dónde tienen que ir, de qué tienen que hacer. Señor, te pido por esos hermanos que ya no saben qué hacer para solucionar la situación, y capaz que están ya
agotando sus ideas. Señor, trae a su mente tus pensamientos. Señor, trae a tu mente tu palabra. Y en el nombre de Jesús te pido que a partir de hoy, así como aquel hijo pródigo cuando estaba comiendo la comida de los cerdos se dio cuenta de que tenía que volver y volvió, que a partir de hoy, así como esa mujer con el flujo de sangre cuando decidió y dijo: voy a ir a este Jesús de Nazaret, no quiero molestarlo, solo quiero tocar el borde de su manto para ser sana. Que a partir de hoy, los que están necesitando poner su fe en acción, demostrar su fe en sus obras, Señor, Padre, les des todos los condimentos que necesita para comenzar a ejecutar esas acciones. Al igual que el hijo pródigo, al igual que la mujer con el flujo de sangre, que a partir de hoy comience ese año cero en el que mis hermanos puedan decir: aquel domingo que comenzaba noviembre, el Espíritu Santo de Dios me guió por el camino correcto. Lo seguí y aquí puedo decir que hasta aquí me ha ayudado Dios, y que puedan contar testimonio de cómo su vida cambió rotundamente. Señor, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que tú sorprendas a cada uno de mis hermanos. Yo sé que cada uno de ellos han pedido cosas puntuales, que han pedido por situaciones, Señor, o capaz que simplemente han caído rendidos a tus pies hoy. Pero yo te pido, no que a partir de mañana, a partir de hoy mismo tú los sorprendas con mensajes que están esperando que lleguen. Señor, con actitudes que están esperando que cambien, con trabajos que están esperando que aparezcan o que cambien o que mejoren. Señor, que todo suceda. Padre, los que están esperando sanidades ahora en el nombre de Jesús, sean físicas, mentales, Señor, o emocionales, en el nombre de Jesús, no mañana, a partir de hoy que comience el proceso. Que a partir de hoy ellos puedan notar y puedan evidenciar que en tu mano poderosa está actuando. Señor, y yo no sé en tus planes y en tus propósitos, pero Señor, te pido que hoy sea y que hoy se noten frutos. Señor, quizás la sanidad completa llegue con el tiempo, porque en tus planes y tus propósitos está aún que a través del dolor otros sean salvos. Pero Señor, dale fuerzas a cada uno para seguir adelante. Señor, danos, Señor, el don de la vista para poder ver tu obra y, Señor, para poder seguir con fuerza siendo testimonio vivo y eficaz. En el nombre de Jesús te lo pido, te doy gracias por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Amén, amén, amén. ¿Y cuántos le dan un aplauso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen en ese aplauso: Señor, yo te amo y gracias por tu inmenso amor? Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.